Buenos días, queridos alumnos del cuarto secundaria. En la clase de biología del día de hoy vamos a introducirnos a una nueva ciencia de la biología. Es una rama de la biología, de muchas de ellas. Se estudia algunas partes de la célula. Veamos de qué se trata. Hoy día hacemos la bioquímica. Bio significa vida y química significa elementos químicos. ¿Qué estudia la bioquímica? Estudia la composición química de estos seres vivos. Esa es la bioquímica. Es muy sencillo. Muy bien. Entonces, entremos de antemano y de lleno a cuál será la composición química de los seres vivos. Para esto, es necesario saber la tabla periódica. La tabla periódica, como ustedes saben, ya en tercer año hemos estudiado mucho más desarrollada, tiene muchos elementos químicos, ¿no? Como es el cloro, el carbono, el potasio, el oxígeno, bueno, etcétera, ¿no? Es bueno tener presente para recordar esta composición química que ustedes ya lo conocen seguramente a través de los elementos químicos. Muy bien. Básicamente estudiamos los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Bio, vida, elementos. Elementos fundamentales de la vida, que deben origen a la vida. De toda la tabla periódica, no todos forman parte de los seres vivos. Más o menos un aproximado de 20 a 25 elementos químicos forman parte de la vida. O sea, los bioelementos son los elementos químicos básicos que forman parte de los seres vivos, que son en total más o menos unos 25 elementos químicos. Y los bioelementos se clasifican en tres clases. Bioelementos primarios, bioelementos secundarios y bioelementos llamados oligoelementos. Repito, bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Veamos cada uno de ellos, en qué consiste. A. Bioelementos primarios. ¿Por qué dicen primarios? Porque son fundamentales. Son los más importantes. Son pocos. Algunos lo consideran solamente 4 y otros hasta 6. Mencionemos, a ver. Tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? ¿Qué son los bioelementos primarios? Son los elementos también llamados biogenésicos, los más importantes, los fundamentales, que forman parte de la materia viva. Y como son los más importantes, forman el 96% de la materia. El 96% de la materia viva está formada por bioelementos primarios. También porque es importante, porque con estos bioelementos se van a formar las biomoléculas, que después vamos a ver, las biomoléculas. Entonces ya tenemos los bioelementos primarios, ¿no? También llamados biogenésicos. Luego tenemos los bioelementos secundarios. Veamos a ver. De los bioelementos secundarios, ¿no? También forman parte de la materia viva, pero en una menor proporción. Más o menos forman el 4%. Miren ustedes la gran diferencia, ¿no? 96, 4%, ¿no? Es una diferencia enorme. Dentro de los bioelementos secundarios tenemos, por ejemplo, el sodio, ¿no? Sodio, ¿no? ¿Está? También tenemos el calcio, que está contenido en varios alimentos, como por ejemplo la leche, el queso, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero están en mucho menor proporción, ¿no? Son los bioelementos secundarios. ¿Qué más tenemos? Tenemos, entonces, sodio, calcio, potasio, magnesio. Bueno, y otros más. Y finalmente tenemos los oligoelementos, que son elementos químicos que también forman parte de la materia viva, pero en muy pequeña proporción, más o menos 0.1%. Son pequeñísimos, pero también son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el fierro, tenemos el cobre, que está presente en las carnes, el cobre, tenemos el yodo, está en el pescado, está en la sal,
El yodo importante también en nuestro organismo, porque una falta de yodo se inflama toda la garganta, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos los oligoelementos que son muy pequeñitos, o sea, en mucha menor cantidad, 0,1%. Tenemos el fierro, el cobre, el zinc, el yodo, etcétera, ¿no? Muy bien, esta es la clasificación de los bioelementos. Cuando los bioelementos fundamentales primarios se juntan, formaron las biomoléculas. Biomoléculas básicas, importantes en la formación de los seres vivos. Las biomoléculas son moléculas que dieron origen a la vida, ¿no? De los seres vivos. Las biomoléculas se dividen en dos grandes campos, las que son inorgánicas y las que son orgánicas, ¿cierto? Las que son inorgánicas tenemos el agua y las sales minerales. Y las que son orgánicas tenemos los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas. ¿Mm? Más adelante también veremos los ácidos nucleicos. Muy bien, vamos a estudiar de manera así más separada estas biomoléculas por la importancia que tienen en la formación de los seres vivos. En un cuadro comparativo vamos a ver el agua y las sales minerales, ¿no? Cómo es el agua y cómo son las sales minerales. Bueno, el agua comúnmente ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, lo usamos todos los días, pero vamos a ver ahora de qué manera, ¿no? Su función, el agua en los seres vivos. El agua es muy abundante en los seres vivos, es muy abundante. Más o menos entre 60 y 90% está formando parte de los seres vivos, unos más que otros. Por ejemplo, el tomate, ¿no? El tomate es un elemento, es un fruto que tiene 90% de agua, es muy jugosa. Así como, por ejemplo, la piña o la sandía, son muy jugosas, tienen mucha agua, ¿no? Y hay alimentos que tienen poca agua, ¿no? Pero casi todos están entre 60 y 90%. El agua es un gran disolvente de sustancias, para lavarnos la cara, para asearnos, para disolver el jabón, para hacer nuestra sopa, para disolver sustancias. El agua es un disolvente, digamos, por excelencia, ¿no? Es un disolvente de casi todas las sustancias. Y gracias al agua, ahí se producen las reacciones químicas, ¿no? En su gran mayoría. Las reacciones químicas se producen en su gran mayoría en el agua, ¿no? Con la presencia de agua. Un ejemplo de ello lo tenemos en la fotosíntesis, ¿no? Para que la fotosíntesis se realice, es necesario el agua. El agua también es una sustancia termorreguladora, ¿no? O sea, regula más o menos el equilibrio de los seres vivos. No permite que tengamos ni mucho calor ni mucho frío. Es termorreguladora. Regula nuestra temperatura. El agua también forma parte del 70% de los seres vivos. O sea, si uno pesa, por ejemplo, 100 kilos, ¿no? 70% es de agua. O sea, 70 kilos es de agua, ¿no? Es decir, 70% del peso de un ser vivo es agua. Fíjense ustedes ahora la importancia del agua. Finalmente, el agua sirve como transporte de varias sustancias. Por ejemplo, transporta nutrientes, transporta desechos, transporta gases, como por ejemplo el oxígeno o el CO2, ¿no? Cuando hacemos la respiración, transporta gases. Esta es la importancia biológica del agua. Biomolécula muy importante para la vida. Ahora tenemos las sales minerales. Las sales minerales, ¿no? No lo forman los seres vivos. O sea, nosotros no lo formamos. Tenemos que externamente ingerirlos, ¿cierto? Tomarlos. Entonces, los seres vivos no forman las sales minerales. Necesariamente tenemos que consumirlos, que están en los alimentos, de origen vegetal o animal. Las sales minerales se encuentran en bajas concentraciones. Y también lo tomamos en bajas concentraciones, ¿no?
no se toman en grandes concentraciones, como el agua, ¿no? Solamente en bajas concentraciones. Y si hay uno consume demasiadas sales minerales o le falta eficiencia, origina trastornos, por supuesto, trastornos en nuestro organismo, ¿no? Y también, por supuesto, en los seres vivos. Las sales minerales forman parte del esqueleto de los seres vivos. El esqueleto, como ustedes saben, es algo duro. Y esa dureza lo dan sustancias químicas, que son las sales minerales, como por ejemplo el carbonato de calcio, el fosfato de calcio, ¿no? Que son sales que fortifican, ¿no es cierto?, nuestros huesos. Las sales minerales también forman iones con el agua, ¿no? Forman iones. ¿Qué son iones? Son átomos con carga eléctrica, por ejemplo el sodio, el calcio, los cloruros, ¿no? Son iones. También las sales minerales se asocian, ¿cierto?, a las biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, si se asocian a los lípidos, serán fosfolípidos. A las proteínas, fosfoproteínas. O sea, se asocian, ¿no?, para hacer una mejor concentración. Este es, en resumen, la importancia biológica del agua y de las sales minerales en los seres vivos. De esta manera hemos terminado la parte de las biomoléculas inorgánicas. Y ahora pasamos a las biomoléculas orgánicas. Para esto también hacemos un cuadro comparativo, ¿no? Vamos a poner otra pizarrita para hacer la otra parte. Bien, ahí está. Limpiamos un poquito más. Listo. De esta manera vamos a ponemos acá los glúcidos, tenemos los lípidos y acá tenemos las proteínas. Vamos a ir en orden y resolviendo comparativamente las tres biomoléculas importantísimas. Para esto vamos a ver su composición. Luego vamos a ver cómo se llama. Luego vamos a ver la unidad básica. Sabor. Vamos a ver ahora la energía. Muy bien, vamos a ir numerando. Muy bien, glúcidos, lípidos y proteínas. Vamos a hacer de manera comparativa las tres biomoléculas. ¿Y qué son los glúcidos? ¿De qué están compuestos? Son compuestos ternarios. Ternarios. Su composición son ternarios. Ternarios porque son de tres, formados por tres elementos. Son
carbono, hidrógeno y oxígeno. Son ternarios. ¿Está bien? Veamos ahora los lípidos. También en su composición son ternarios. O sea, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y las proteínas son cuaternarios. O sea, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y también nitrógeno, ¿no? Llamado comúnmente CHO, ¿no? Los 4 elementos. Para que haya un ser vivo, para que se determine que sea ser vivo, tiene que tener los 4 elementos químicos. Muy bien. Los glúcidos, ¿cómo se les llama? ¿Con qué otros nombres se los conoce? Se los conoce como hidratos de carbono, o también llamados carbohidratos. Llamados carbohidratos. Muy bien. ¿Y cómo le vamos a llamar a los lípidos? A los lípidos generalmente le vamos a llamar grasas, ¿no? Le llaman grasas. ¿Y cómo le llaman a las proteínas? A las proteínas le llaman prótidos. Ahí está. Le llaman prótidos a la proteína. Si ustedes ven esta pared, ¿no? Si yo quito la pintura, luego quito el tarrajeo, y adentro se va a ver está formado por ladrillos, ¿cierto? Imaginen que la pared es una biomolécula, ¿cierto? Cada ladrillo será su unidad básica, ¿no? Entonces, un glúcido, toda la pared, lípidos, toda la pared, proteínas, toda la pared. Pero cada uno tiene su ladrillo propio, ¿no? Su unidad propia. ¿Cuál sería la unidad básica de los glúcidos? ¿No? También tiene su unidad. También acá tiene su unidad, acá también tiene su unidad. La unidad básica de los glúcidos es la glucosa. La glucosa. Ustedes ese nombre lo habrán escuchado seguramente. La unidad básica de los lípidos se llaman ácidos grasos. Y la unidad básica de las proteínas, ¿no? Son los aminoácidos. Aminoácidos. ¿Está bien? Mira, proteínas. Aminoácidos. Muy bien. Estamos compartidamente viendo cómo son las características para cada biomolécula orgánica. ¿Cómo es el sabor de los glúcidos? Su sabor es generalmente dulce. Es dulce o generalmente dulce, ¿no? ¿Bien? Por ejemplo, tenemos el azúcar o una fruta dulce, ¿no? Probamos si es generalmente dulce, ¿no? O el pan, ¿no? Los lípidos son las grasas, ¿cierto? Y como ustedes saben, también son los aceites. A ver, hagan la prueba de tomarse un medio vaso de aceite, lógicamente lo vas a pasar desagrado, porque no es tan agradable, ¿no? No es tan agradable, ¿no? Entonces, las grasas, su sabor no es tan agradable, ¿no? Entonces, sabor desagradable, ¿no? Entonces, para consumirlos, ¿no? A las grasas, le echa, pues, colorante saborizante, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Porque así nomás no es tan agradable. ¿Cómo es el sabor en las proteínas? Las proteínas no son tampoco tan agradables que digamos, ¿no? Porque para que las proteínas se puedan consumir, se necesita un agua importante. Por ejemplo, significa, ¿qué necesita eso? Eso es un triángulo pequeño, se llama el calor.
el calor ayuda a las proteínas, ¿cierto? Entonces, con el calor, el sabor es agradable. Sin el calor no es agradable. A ver, un poco de menestras, coman, a ver, mastiquen menestras crudas. O la carne, pueden ir al mercado, un pedazo de carne, un pedazo de bistec, cómanlo crudo. No se va a poder. Es muy duro, no están adaptados estos dientes para comer, ¿no? Salvo unos animales, pero no todos, ¿no? Entonces, en general, ¿no? No tiene un sabor agradable. Pero sí, con la ayuda del calor, sí es agradable, ¿no? Entonces, con la ayuda del calor, se vuelve agradable. Muy bien, continuemos. ¿Cuánta energía nos dan cuando consumimos glúcidos, cuando consumimos lípidos, cuando consumimos proteína? ¿Cuánta energía nos dan? En los glúcidos, carbohidratos, si tú consumes 1 gramo, te van a dar 4 calorías, ¿no? Cuando tú consumes proteínas, 1 gramo, te van a dar 4 calorías. ¿Por qué lo he dejado al final los lípidos? Porque si tú consumes 1 gramo de lípidos, te van a dar 9 calorías, 9, o sea, más del doble que de acá. Más del doble. Por eso les pide a las personas, sobre todo a las personas, me centran en los seres vivos, sobre todo en los seres humanos, que consuman la menor cantidad de grasa, porque dan demasiada caloría. Y demasiada caloría se va a ir acumulando, ¿no? Muy bien. Los glúcidos sirven como combustible de la célula porque dan mucha energía, ¿no? Si tú consumes demasiados glúcidos, se van a convertir después en lípidos, ¿no? Entonces, los glúcidos dan mucha energía, ¿no? Demasiada energía dan, ¿no? Sirven como combustible de la célula, ¿verdad? Para que tú realices tus funciones, necesitas bastante energía, que te proporciona en su mayoría los glúcidos. Los lípidos, ¿no? Los lípidos que sirven a tu cuerpo. Los lípidos forman una capa protectora debajo de nuestra piel. Es decir, nos defienden de los golpes, del frío, nos defienden, ¿cierto? La grasa. Por ejemplo, el oso polar. Un oso polar que está, digamos, vive en los polos, hace mucho frío, tiene una gruesa capa de lípidos, ¿no? De grasa, que los protege, los aísla del ambiente que tiene mucho frío, ¿no? Entonces, forman, forman capas aislantes, ¿no? Entonces, los lípidos forman una capa aislante de grasa, ¿no? ¿Está bien? Las proteínas son los más indispensables, porque si estos forman calorías, estas proteínas son biomoléculas constructoras, vamos a ponerlo grande, constructoras. Moléculas constructoras van a reparar los tejidos que se han dañado a lo largo del día, ¿no? Inmediatamente lo reparan. Entonces, son biomoléculas constructoras, es lo básico del ser vivo. Si no consumen esto, no hay, digamos, una calidad de nuestro funcionamiento, ¿no? Ustedes pueden tener muchos glúcidos, muchos lípidos, ¿no? Pero eso no va a reparar lo que ha perdido en el día. ¿Quién te lo repara? Solamente las proteínas, ¿no? Que son elementos constructores, reparadores. Muy bien, vamos a dar ejemplos ahora de glúcidos, ¿no?
elementos glúcidos. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, la glucosa, la sacarosa, el almidón, muy bien, tenemos la fructuosa. Entonces, ejemplos de glúcidos, tenemos glucosa, sacarosa, almidón, fructosa, bueno, en fin, varios más. Y en los alimentos, ¿dónde estarían los glúcidos? Están en todo lo que tiene sabor dulce, ¿no? Como el azúcar, sabor dulce, como el azúcar, ¿no? Sabor dulce, como el azúcar. Las harinas, y sus derivados, como el pan o el fideos, ¿no? Todo tipo de queques, ¿no? Tortas, son glúcidos. Los tubérculos, como la papa, el camote, la yuca, el arroz, los cereales también, el arroz, ¿no? Son el arroz, el quaker, son glúcidos. Solamente nos dan calorías, ¿está bien? Entonces, esos son los alimentos que contienen glúcidos. En los lípidos o grasas es muy conocido, ¿no? Las grasas, como ustedes saben, son también llamados los aceites, ¿no? Los aceites, ¿no? Los aceites, para que los aceites se puedan consumir, le echan saborizantes, colorantes, ¿no? Las margarinas, las mantequillas, ¿no? La mantequilla, ¿cierto? La mantequilla, para que puedan comerse, le echan sal, le echan colorante, le echan saborizante. Porque así solo no se puede comerse un poco desagradable, como he dicho, ¿no? Bien, la mantequilla, tenemos también la palta que contiene grasa, la palta, la aceituna, bueno, bien, etcétera, ¿no? Hay una serie de, ¿no? de elementos que contienen grasa, ¿no? El pellejo de los animales contiene grasa, ¿no? Muy bien, estos son los ejemplos de alimentos que contienen grasa, ¿no? ¿Y dónde están las proteínas? ¿Dónde están las proteínas en general? Las proteínas son alimentos, son biomoléculas que te toman de ingerir, porque son las constructoras, ¿no? Por eso que no es conveniente tener una dieta 100% vegetariana, porque tienes que consumir proteínas, ¿no? Y las proteínas tienen aminoácidos esenciales, básicos, ¿no? ¿Dónde están entonces las proteínas? ¿En qué alimentos debemos consumir? ¿Qué alimentos contienen? Básicamente, proteínas. Tenemos leche, huevos, carne, la leche y sus derivados, como sean yogur, ¿no? Todos los tipos de leche, ¿no? Contienen las proteínas básicas. Los huevos, ¿no? Consumir huevos es muy importante, porque contiene proteínas. Las carnes, todo tipo de carnes que se consuma, son proteínas. Las menestras también son proteínas, ¿no? Menestras. También tenemos el pescado, ¿no? El pescado, ¿no? Tenemos también el queso, ¿no? El queso, sus derivados, ¿no? El queso, el yogur, la jamonada, esos son alimentos donde están las proteínas, las biomoléculas llamadas proteínas. De esta manera hemos dado a conocer cómo son la composición química de los seres vivos. Espero que les haya gustado y les dejo el video para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos. Gracias y hasta otra oportunidad.